¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a esta emisión de Jueves de Debate 22. Y hoy vamos a reflexionar sobre un gran tema, la desinformación. ¿Qué es? ¿Cómo definimos este fenómeno tan complejo? ¿Cuál es su origen? ¿Es algo nuevo? ¿Tienen que ver conceptos justamente como desinformación, manipulación, propaganda, noticias falsas o fake news, bulos, troles, bots, en fin, que sin duda la llegada de Internet y con ella la irrupción de las plataformas sociodigitales, pues cambiaron el panorama y sin duda convirtió este fenómeno en una de las grandes preocupaciones de las democracias. Así es que hoy vamos a entrarle al tema de la mano de un querido colaborador de debate, Luis Ángel Hurtado, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quien también es especialista en el tema y pues ha hecho un gran esfuerzo, querido Luis Ángel, has hecho un gran esfuerzo por contribuir justamente a desentrañar este complejísimo fenómeno. También tienes, estás encabezando, formas parte de este Tecnolab, laboratorio de tecnopolítica, desde donde están pues haciendo un esfuerzo justamente por detectar, ¿no?, qué está ocurriendo ahí en toda la esfera mediática. Así es que muchas gracias y bienvenido. Contrario, Jacaranda, un gusto estar como siempre en tu espacio. Muchas gracias. Pues vamos a entrarle. ¿Qué te parece si empezamos por esto que yo decía hace un instante, ¿no? Términos que están, digamos que en la jerga política y también en la de los medios de comunicación y en la gente, ¿no? Entonces se confunden varias cosas, desinformación con fake news y con manipulación, con propaganda. Entonces, ¿desde dónde abordamos, cómo entendemos, cómo podríamos definir y explicarle a la gente que este fenómeno de la desinformación es muy, muy complejo? Bueno, primeramente son dos cosas que debemos de comprender. Sí. La primera, que el término no es tan nuevo como se cree. El término de desinformación ya tiene aproximadamente 100 años. Los vestigios que existen históricos que determinan precisamente el origen y por lo tanto la concepción de desinformación, pues son básicamente de los años 20 del siglo pasado. Para ser preciso, su origen es de abolengo, digamos, soviético. Los primeros que empezaron a hablar del término desinformacia, así, fue el ejército rojo, el ejército ruso, tras la Revolución de Octubre de 1917. Ya teníamos ahí conversaciones, cartas, ciertas manifestaciones por parte de algunos de los líderes, ya sea el caso de Trotsky, que es el más emblemático que utiliza este término, y en ese sentido el origen viene de ahí. Pero ¿qué diferencia tiene de otro término, que es el que quiero ahorita meter a colación, que es el caso de la mentira? Pues la diferencia es muy, muy notoria, estimada Jacaranda y el público, para que lo entendamos. La mentira siempre ha existido, o sea, es un término que se ha utilizado y una concepción y un elemento que es parte, digamos, de los elementos comunicativos, digamos, de las diferentes conversaciones. ¿Qué diferencia tiene de la desinformación? Muy, muy radical es la diferencia. ¿Por qué? Porque la mentira antes, cuando se configuraba, era una mentira, digamos, no desde el ámbito de la ocurrencia, desde el ámbito de sí, con la intencionalidad, por supuesto, era una distorsión de la realidad, pero partía básicamente de decir, bueno, yo distorsiono la realidad, pero había mucha improvisación. ¿Qué cambia con la desinformación? La desinformación es una mentira, pero ya profesionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se apoya de diferentes elementos, y cuando digo elementos no solamente es el discurso, es el mensaje, sino que se apoya de elementos de los medios de comunicación, de infraestructura de los gobiernos o del Estado, para que esa desinformación sea lo más cercana a la realidad. Pongo un ejemplo. Si un gobierno sale a decir, estoy construyendo la carretera más vanguardista del mundo, no solamente era el dicho, bajo la concepción de la desinformación, sino que iba de la mano de pues toda una infraestructura, que quiere decir que sí se estaba construyendo una carretera, pero a lo mejor esa carretera no se construía, el primer kilómetro a lo mejor sí era el más vanguardista, pero todo lo demás era una carretera tradicional.
En ese sentido, se agarraba de toda la infraestructura de ingenieros, arquitectos, diferentes personajes que se veían involucrados en toda esta desinformación para hacerla pasar por verdadera. No solamente eso, sino también de los medios de comunicación. Claro. Sí, periodistas, medios de comunicación. Entonces, había todo en infraestructura. Entonces, la desinformación como concepto o como hecho real o como instrumento de la comunicación requería de muchas personas para poderse desarrollar, no solamente de personas del ámbito de la comunicación, porque hoy se asocia la desinformación solamente con los periodistas, los medios de comunicación. No, era toda una infraestructura que solamente, y hay que decirlo así, los estados podían construirla y los gobiernos. ¿Por qué lo digo? Porque era carísimo construir desinformación, y carísimo en el sentido de, pues imagínate cuántos elementos se requerían comunicativamente hablando para que apareciera esa desinformación. Una rueda de prensa, convocas a todos los medios y los medios pues empiezan a difundir esto. No solamente era eso, o sea, se requería pues inclusive demostrarle a los medios, mira, ahí está la carretera, mira, estamos haciendo los deportistas los mejores deportistas del planeta, o sea, había todo, y aquí hay científicos que lo avalan, o sea, había toda una infraestructura y requería muchísimo dinero o mucho dinero, porque imagínate cuánto te costaría, imagínate que para la que lo entienda la gente, cuánto me costaría a mí yo decir, bueno, voy a construir esta desinformación, pues para que aparezca, imagínate, la señal de Canal 22, pues había filtros, no nada más es de que llegue Luis y que diga esto, sino que había filtros que decían, a ver, lo que dice Luis es verdadero, vamos a corroborarlo, había toda una infraestructura. Entonces, en ese sentido, hablando nada más de que los medios pues eran un filtro, pero aparte de eso, ¿cuánto dinero requería la producción de esos mensajes? ¿Cuánto? En prensa, en radio y en televisión. Estamos hablando de antes de Internet. Entonces, la mentira profesionalizante, o sea, la desinformación, requería de muchos elementos. Mira, antes de seguir, porque es muy interesante todo lo que estás poniendo y de llegar hasta la época contemporánea, regresemos un poquito a esta parte que me parece fascinante, porque ahí es en donde podemos ver cómo se van instaurando todos estos aparatos, digamos que de control político, militar y comunicacional. Rusia, ¿no? Con eso que tú dices, este punto de partido con la Informatsia y luego la Chetka, que es la que, ¿no? Esta institución, ¿no? Desde donde se empiezan a generar las informaciones falsas, pero también Estados Unidos, o sea, porque sobre todo algo que es importante es saber que hay toda una construcción de desinformación, periodo, como tú bien mencionabas, a principios del siglo XX, pero un periodo de Guerra Fría, y entonces como unos y otros mandan información para defender sus propios intereses, pero lo que me parece muy importante es que de ahí derivan la KGB, la CIA, y luego de acá para México también tiene toda una influencia. Exactamente, el modelo como tal lo crean en la Unión Soviética o lo que es Rusia. Pero el modelo no solamente se queda ahí, sino que se empieza a exportar a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la comunicación es muy efectiva y sobre todo el uso de la desinformación. Rusia, lo que hace en este caso la Unión Soviética, es que crea una institución para la construcción de desinformación, que es el Chetka. El Chetka, imagínense que es un ministerio como una secretaría, la cual se va a encargar, va a utilizar desde científicos, especialistas en comunicación, polietólogos, sociólogos, economistas y todo eso, para construir las narrativas. Y no solamente eso, sino que a veces el Chetka tenía tanto poder que requería inclusive a los encargados de los diferentes ministerios para decirle, oye, tú tienes que construir la carretera porque lo vamos a decir, o oye, tú tienes que hablar de los deportistas porque lo vamos a decir. La planeación llevaba, imagínate, la desinformación era una cuestión de planificación, que podía haber desinformaciones que eran de un año para poderse ejecutar, hasta unas que llegaban a tener hasta 15 años. Bueno, el modelo fue tan perfecto que después los primeros en exportarlo, o sea que dijeron, ¿qué están haciendo en la Unión Soviética para que su comunicación gubernamental, institucional y sobre todo hacia el exterior sea tan buena, el aparato de propaganda sea tan increíble? Los primeros en exportarlo se da el caso de,
Fue el caso de Alemania, la Alemania justamente nazi, estamos hablando. Hitler se da cuenta, y a partir de esto de ciertos colaboradores, entre ellos Joseph Goebbels, que es el encargado, él es el primer ministro de Cultura y Comunicación y Propaganda, él es el encargado precisamente de todo eso, y empieza a utilizar el cine, precisamente Joseph Goebbels, los libros, utiliza los medios de comunicación tradicionales y empieza a construir toda la narrativa que ya sabemos de la Segunda Guerra Mundial, de la famosa clase de la élite aria, etcétera, etcétera. Entonces vemos toda una infraestructura y puesta en escena y ejecución de la desinformación. Después de ahí los Estados Unidos empiezan a voltear y decir, ¿qué están haciendo en Rusia? ¿Qué están haciendo en Alemania? Luego Italia lo empieza a aplicar. ¿Qué están haciendo allá? Y crean precisamente, llega a los Estados Unidos en la década de los 30, 40 y ellos empiezan a crear también su ministerio, que en este caso es la CIA y por supuesto la KGB, pero se van a apoyar también de universidades. Las universidades van a jugar un papel importante para traer especialistas de la comunicación, sobre todo para la construcción de propaganda y todo lo que tiene que ver con desinformación. Y llega hasta México. Por supuesto, en México llega en la década de los 50 y 60. De hecho, los primeros, el departamento que crea el gobierno mexicano para la construcción de desinformación va a ser la Dirección Federal de Seguridad, que tenía como objetivo, pues, básicamente, pues, espionaje, como todos ya sabemos, pero no solamente espionaje. A partir del espionaje construían también narrativas que ponían precisamente y filtraban a los medios de comunicación para hacer toda la guerra sucia que ya conocemos. O sea, en México también llega y en Latinoamérica no se diga. O sea, el modelo de la desinformación va a impregnar a todo el mundo. Y cuando digo que los gobiernos son los únicos que lo pueden hacer, porque eran los únicos que podían mantenerlo. Imagínate cuántas personas se requerían para poder hacer desinformación. Aquí se creó la Dirección Federal de Seguridad, que había muchísimas personas trabajando ahí en el espionaje, que veían, inclusive filtraban información a los medios de comunicación. Bueno, todo eso pues lo hacían y lo siguen haciendo los gobiernos. O sea, el modelo que crean en la Unión Soviética fue tan perfecto, que lo empiezan a copiar en todo el mundo y ahí empieza lo que justamente ahorita comentabas, la guerra llevada por otras vías, que es la guerra comunicativa. Los organismos de propaganda van a empezar a darse una guerra completamente durante la Guerra Fría para decir quiénes son mejores. Un festín. Era un festín en ese sentido. Unos decían, yo ya mandé un hombre al espacio, otros salían y decían, no, pues nosotros ya lo mandamos a la luna, nosotros tenemos a los mejores atletas, y empezaron toda esta vertiente utilizando precisamente estos aparatos de propaganda y de desinformación. Pero sorpresa, llega Internet y todo eso se transforma, que es lo que justamente quiero que hablemos después de la pausa, porque yo creo que a partir de eso se transforma, ¿no? Todos estos grandes aparatos y este gran despliegue de personas, como tú bien lo has explicado, se transforma, ¿no? Totalmente. Eso se transforma y entonces ahí donde la desinformación toma otro camino, y ya lo vamos a explicar justamente después de esta pausa, porque aquí se pone muy interesante y es justamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Claro que sí. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, estamos hablando sobre desinformación, pero estamos yéndonos hasta las tripas, al origen, la historia de este complejo fenómeno. No se vayan, regresamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia.
Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Continuamos conversando con Luis Ángel Hurtado, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y un especialista pues, en este fascinante y complejo tema de la desinformación. Luis Ángel, decíamos hace un instante, hiciste un gran resumen para poner en perspectiva lo que la desinformación fue en su origen, ¿no? Sobre todo a nivel del uso de la comunicación política, y luego pues llegamos hasta el punto en donde surge Internet y ahí todo se transforma y empieza a haber un cambio que es lo que hasta hoy estamos viviendo. ¿Cuál es ese punto de partida o ese punto de quiebre en donde, si bien los gobiernos hasta cuándo podría haber sido que controlaban un poco el manejo de la información y la propaganda, todo se quiebra? Pues mira, aquí debemos de aclarar una cosita muy importante, que antes de la llegada de Internet, quien tenía el monopolio de la generación de contenidos falsos o desinformación eran los gobiernos, porque eran los que tenían toda la infraestructura y todo el aparato para poderlo construir. Internet cambia todo esto, porque el monopolio que tenían de la generación de estos contenidos falsos, pues se rompe. ¿Por qué? Porque es más barato la producción y generación de contenidos en general con la llegada de Internet. Y al romperse, la desinformación deja de ser un elemento que solamente los gobiernos pueden construir. Y ahora la desinformación pasa de ser un elemento político a ser un elemento económico. Voy a explicarlo. El económico era porque había intencionalidad completamente política para manipular o distorsionar la realidad. Con el económico, la desinformación se vuelve una mercancía. Negocio. Un negocio, totalmente. Se vuelve un negocio, una mercancía. Que hoy en día, con la llegada de Internet. Más que la desinformación, ¿no sería la información, la información como tal y con la crisis de los medios se vuelve un negocio? Un negocio, ¿no? Completamente, que ya era un negocio, digamos, para los medios privados, pero estaba muy controlado. Ahora se populariza y ya cualquiera lo puede construir. Entonces, con la llegada de Internet, pues esto se vuelve pues una cuestión de se reparte, digamos, todo esto, y la desinformación cobra una connotación no solamente política, sino económica, en la cual justamente quien tiene y construye la desinformación le ofrece al mejor postor, digamos, la construcción de esa narrativa falsa. Internet lo que hace es que esa desinformación ahora la hace más barata, pero sobre todo más viral, y en el sentido de viral quiero decir que le llega más rápido a la gente. Si antes era rápida, ahora es mucho más rápida. Y no solo eso, que ahora se construye la desinformación, antes era masiva, era un mensaje masivo para todas las personas, porque pues así estaban pensados los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión. Ahora con Internet ya se focaliza, se manda a personas específicas, pueden ser jóvenes, pueden ser mujeres, pueden ser adultos mayores, y ahora se focaliza. Y con esto pues se vuelve más efectiva todavía. ¿Por qué? Porque al viralizarse, la desinformación se vuelve más veraz. ¿En qué sentido? De que una persona que esté, ahorita las personas que nos estén viendo, entre a Internet y lo ve, digamos, en una plataforma X, y de repente dice, bueno, me suena que es falso, pero de repente entra a otra plataforma y lo vuelve a ver y dice, ah, caray, como que ya me suena que a lo mejor no es falso, sí es verdad, y de repente entra a otra plataforma y de repente escucha a un TikToker o a un YouTuber y de repente escucha un podcast y todos van de la mano a decir la misma mentira o la misma falsedad. Entonces ahí se viene a colación la famosa frase de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, que es: una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, cuando las personas solamente se acercan a Internet para informarse y esa mentira se ve por muchas partes, pues se vuelve completamente efectivo. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene Internet, o una de las grandes características, es que rompe fronteras y sobre todo uno consume lo que quiere consumir.
empieza a bloquear aquello que no comparte con su realidad o con su forma de pensar. Y en ese sentido, muchas de las verdades duelen. Muchas veces pues, las empezamos a bloquear. Y nos empezamos a quedar con el famoso fenómeno del filtro burbuja o la cámara de eco. Empezamos a escuchar nada más lo que compagina con nuestra verdad o nuestra realidad. Algoritmo que tiene que el ver algoritmo, el exactamente. algoritmo. Y empiezas a ver a los mismos youtubers, a las mismas personas, a las mismas páginas, los mismos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues ya la gente empieza a crear algo que se conoce como microrealidades. Y esas microrealidades pues generan el fenómeno que hoy se conoce como los fake news. ¿Qué son los fake news? Microrealidades conocidas como fake news. Fake news. ¿Qué son las fake news? Las fake news son desinformación digital, que fue construida expresamente para el ámbito digital. No están hechas para los medios de comunicación tradicionales. O sea, la industria de la desinformación, que son los que construyen las fake news, no piensan en sacar desinformación para que la saquen en medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión, porque sería muy caro. No, ellos dicen, yo prefiero sacar ya sea una nota en una página que voy a crear o lo voy a propagar por cuentas de personas que nosotros creamos, o vamos a crear inclusive imágenes o videos que se van a difundir, porque me sale mucho más barato. Vuelvo a lo mismo, la desinformación se vuelve una mercancía en ese sentido. Pero espérame, antes de que continúes, perdón que te interrumpa, pero aquí yo creo que es un punto muy importante, porque ¿quiénes se benefician, digamos, de esta desinformación? ¿No? O sea, porque de alguna manera es ahí donde empezamos a ver toda esta idea de la fábrica o los troll centers, la fábrica de desinformación, pero hay quien la compra. Por supuesto, aquí es cuando la desinformación digital o las fake news tienen una doble connotación, una connotación política porque se benefician los propios políticos todavía de su consumo, como lo ha venido haciendo desde la desinformación tradicional, pero también económica, aquel que vive de la construcción de la desinformación digital. Y cuando digo aquel, son personas como nosotros, Jacaranda. O sea, son personas que en llegado momento o no encontraban trabajo o les pagaban muy poco. Debo decirlo que esta industria también copia todo el modelo de la desinformación tradicional y dice, oye, pues es que yo era periodista, pero me pagan muy poco, o no encuentro trabajo, y pues empiezan y ven y reditúa. ¿Es un modelo de negocio? Por supuesto, porque imagínate, yo no lo digo, lo dice la Universidad de Harvard, que hizo un estudio justamente que publicó en el 2021, que analiza justamente 10 años de tweets que se publicaron, y encontró que la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría de los tweets, que los tweets que contenían información falsa que fue comprobada, demostrada, se propagaban 26 veces más rápido que los que contenían información verdadera. Entonces, en ese sentido, pues la información, pues lógicamente se vuelve pues todo una mercancía, porque en el argot, vamos a decirlo así, los medios de comunicación ya no son tan rentables, digamos, en temporada precisamente política, que la industria de la desinformación que ofrece estos servicios. ¿Por qué? Porque ya la Universidad de Harvard lo acaba de comprobar, se propaga 26 veces más rápido la información falsa que la versión verdadera. ¿Qué hacen los estrategas de campaña? Que además apelan a las emociones más que a la razón. Y todo eso. ¿No? ¿Qué hacen los estrategas de campaña? Dicen, a ver, le apuesto a pagarle a medios de comunicación para que aparezca mi candidato o mi cliente, y que se propaga lo mucho 6, 7 veces, o le apuesto a la industria de la desinformación que se propaga 26 veces más rápido, pues le apuesto más a esto. No voy a dejar de lado esto, pero sí le apuesto a esto. Por eso vemos campañas muy efectivas que están repletas precisamente de desinformación digital o fake news. Ya lo hizo Donald Trump, por ejemplo. Ya lo hizo Donald Trump, que fue como que pues la gota que derramó el vaso. No quiere decir que Donald Trump fue el primero, no, ya había habido ejercicios anteriores donde la desinformación digital o las fake news habían cobrado. Ahora, en ese sentido se vuelve mercancía porque muchas personas viven de ello. Y no solamente, debo decirlo esto, no solamente la industria de la desinformación, también se benefician, ya lo digo, políticos, poderes empresariales, porque hoy en día la desinformación digital, a diferencia de la desinformación tradicional, no solamente es de política. Hoy en día se hace desinformación digital o fake news de salud, de deportes, hasta de espectáculos, bueno, de todo ya hacen. Entonces, esto pues se vuelve pues una cuestión que yo he llamado desinformación bajo demanda.
¿Qué quiere decir esto? Tú te acercas y dices, voy a ponerlo así para que lo entienda el público. Oye, la industria de las informaciones está al alcance de cualquier persona. Uno busca en los diferentes motores de búsqueda y hay hasta paquetes, mi estimada Jacaranda, ¿sí? que dicen, a ver, ¿a ti qué te interesa? No, pues a mí me interesaría hacer fake news en contra de Luis Ángel Hurtado. Y lo contrario, dice, bueno, está el paquete 1, que es una simple nota, que ahí la hacemos y ahí tú ya sabes cómo la distribuyes. Wow. Y esta te cuesta tanto. Paquete 2, una nota con una imagen. Ahí está. Paquete 3, nota, imagen, video. Paquete 4, que ya es casi el premium, que dice nota, imagen, video, pero aquí viene lo que ahorita vamos a hablar, viralización o amplificación. Utilizamos cuentas para que esa desinformación digital o esa fake news se propague y tenga mayor efecto. Los famosos troll center. Los troll center o todo lo que se conoce como los bots automatizados o los famosos granjas de bots. Entonces, ahí entra cuando dices, bueno, hombre, pues aquí me ofertan todo y por eso vemos campañas de desprestigio en contra de cualquier persona. Y estamos a punto de que se acabe este programa. Yo estoy así muy ávida de seguirte escuchando, pero déjame terminar, Luis Ángel, con la pregunta de los 1,000 millones de pesos. ¿Cómo le hacemos para darle la vuelta a este fenómeno que parece imparable? Primer caso que yo digo y lo sustento, no creer todo lo que surge o que se informa en Internet. Hay que dudar y acercarnos a otros medios de comunicación. Porque hoy en día, imagínate, en el 2021 yo participé en un proyecto para determinar cuánto era la presencia de fake news en diferentes países del mundo. México ocupó el segundo lugar en el 2021, o sea, segundo lugar después de Turquía, por arriba de Brasil, España y Estados Unidos. 2021. Bueno, 2021, imagínate. Entonces, estamos hablando que la presencia de fake news o todo lo que tiene que ver con desinformación, dígase notas, videos, imágenes, inclusive hasta comentarios, usuarios, está muy presente en lo que es el espacio público digital en México. Por eso, la primera recomendación que he hecho y he venido diciendo desde el 2021 es que no creamos todo lo que hay en Internet. Vamos a tomarlo con pincitas y corroborarlo con otros medios, la televisión, la radio, la prensa escrita, inclusive los libros, las revistas científicas, para empezar a corroborar y decir, oye, sí, eso es falso. Una vez que ya detectamos eso, no compartirlo, porque si no acrecentamos el fenómeno de viralización. Darnos unos minutos, antes de compartir vamos a darnos unos minutos para revisar, para contrastar y sobre todo para generar un criterio y decir, cuidado, esto que están compartiendo, dígase la red social o dígase el espacio que sea, no es verdadero. Y yo agregaría nada más para cerrar un poco la pinza, creo que también hace falta un plan de acción en donde participen muchas voces también, ¿no? Aquí en México, como se ha hecho en la Unión Europea. Pero bueno, ese sería motivo de otro programa y de otro tema. Te agradezco mucho, Luis Ángel Hurtado, como siempre, que nos compartas todo esto y decirle nada más al público que justamente está por salir en unas semanas tu libro, ¿sí?, que tiene que ver con todo esto, las fake news, el enemigo silencioso, y además haces toda una revisión histórica, también política, pero bueno, por aquí estaremos, espero que pronto, hablando de ese libro. Muchas gracias. Claro que sí, al contrario. Y gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, el programa se sigue transmitiendo ahora mismo en la cuenta de Twitter, N22 o Noticias 22 Digital, y enseguida lo encuentran también en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces. Gracias.